El fundamento de la transformación interior. ¿Alguna vez has sentido que tu mente habla un idioma que tú no elegiste? A veces, sin darnos cuenta, vivimos atrapados en un diálogo interno que no nos pertenece. Palabras duras, juicios innecesarios y pensamientos que aparecen como sombras inesperadas. Sin embargo, lo que pocos se atreven a imaginar es que esa voz interior, esa misma que te critica, te presiona o te llena de dudas, puede convertirse en tu aliada más poderosa. Y lo más impactante es esto: la transformación no ocurre afuera, ocurre justo en el espacio silencioso entre un pensamiento y el siguiente. En el budismo se enseña que la mente es como un jardín. Lo que siembras, crece. Lo que descuidas, se marchita. Pero la mayoría de las personas permiten que su jardín interno crezca sin guía, creando malezas de preocupación, culpa y miedo. La raíz del sufrimiento no está en el mundo exterior, sino en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Allí comienza la verdadera batalla y también la verdadera liberación. Cambiar tu diálogo interno no es solo una técnica psicológica, es un acto espiritual, un gesto de compasión hacia ti mismo, una puerta hacia una existencia más plena. Cuando empiezas a observar tus pensamientos sin rechazo ni apego, se enciende una chispa de conciencia. Esa chispa, con práctica y paciencia, se convierte en una llama que ilumina tu vida desde adentro. Porque la mente no busca perfección, busca comprensión. Y el primer paso hacia esa comprensión profunda es atreverte a escuchar tu mundo interior con amabilidad. Imagina por un momento que cada pensamiento negativo que surge en tu mente no es un enemigo, sino un mensajero, un maestro, un recordatorio de algo que aún necesita luz. Desde la perspectiva espiritual, nada en tu interior está en tu contra. Incluso tus miedos existen para mostrarte dónde falta presencia y equilibrio. Por eso, transformar el diálogo interno es una herramienta tan poderosa. Calma la tormenta emocional, fortalece tu equilibrio energético, mejora tus relaciones y te permite vivir con una claridad que antes creías imposible. No se trata de pensar positivo de manera superficial, se trata de cultivar una mirada compasiva hacia ti mismo, de hablarnos como hablaría un maestro budista a su discípulo, con paciencia, firmeza y ternura. Las antiguas enseñanzas insisten en lo mismo: la mente es moldeable, y quien aprende a guiarla, aprende también a liberarse. Este proceso requiere 3 pilares fundamentales: autoconocimiento, para reconocer tus sombras; práctica, para entrenar tu mente día tras día; y paciencia, para no renunciar cuando vuelvan los viejos hábitos. Pero quienes perseveran descubren algo extraordinario: la serenidad no está afuera, esperando ser encontrada. Está dentro de ti, esperando ser recordada. En esta guía recorreremos 16 pasos inspirados en la sabiduría de los monjes budistas, sin prisas, sin presión, con la profundidad que merece el viaje hacia tu verdadera paz interior. Cada paso será una llave, cada reflexión, un peldaño hacia la claridad. Y así, con mente abierta y corazón dispuesto, comenzamos el sendero hacia la transformación interior. Listo para escuchar la voz dentro de ti, pero esta vez desde la paz y no desde el miedo. La historia del monje y el origen de los 16 pasos. A medida que avanzamos en este camino interior, es importante comprender que la sabiduría no nace de teorías, sino de experiencias vividas. Y precisamente por eso, las enseñanzas que estás a punto de descubrir no surgieron en un libro, ni fueron creadas para sonar bonitas. Nacieron en un lugar real, silencioso y profundamente sagrado.
Cuenta la tradición que, en lo alto de una montaña japonesa, envuelta por la niebla matinal, existía un templo antiguo rodeado de jardines de bambú y una cascada que caía con un murmullo tan constante que parecía la propia respiración de la tierra. Era un refugio natural, donde el tiempo se volvía más lento y la mente encontraba, casi sin esfuerzo, un estado de claridad que en la vida cotidiana es difícil alcanzar. En ese templo vivía un monje conocido por su profunda serenidad. Sus ojos reflejaban la calma de alguien que había visto su propia mente desnuda, sin ilusiones ni máscaras. No era famoso por sus discursos ni por su rango espiritual. Era conocido porque cualquier persona que se sentara frente a él, aunque fuera por unos minutos, sentía como su propio corazón comenzaba a aquietarse. Hombres y mujeres de todas partes del país viajaban para buscarlo. Algunos llegaban huyendo del dolor, otros de la confusión, otros simplemente cansados de vivir atrapados en su propia mente. El monje los recibía sin prisa, sin juicios, y con esa mirada que parecía atravesar no lo que eras, sino lo que podías llegar a ser. A cada visitante le ofrecía la misma enseñanza, una guía de 16 pasos esenciales para comprender y dominar los pensamientos y emociones. No una receta mágica, sino un mapa espiritual que había sido refinado durante siglos por generaciones de practicantes. Una guía sencilla, pero profundamente transformadora. El monje decía siempre lo mismo antes de comenzar. La mente humana es como la cascada del templo. Cuando el agua fluye sin control, hace ruido, se agita y golpea las rocas. Pero cuando aprendes a dirigir su curso, puede convertirse en un espejo tranquilo donde incluso el cielo se refleja con claridad. Con estas palabras iniciaba cada enseñanza, recordando que el propósito de los 16 pasos no era controlar la vida, sino comprender la mente, que es la raíz de todo sufrimiento y también la raíz de toda liberación. La historia cuenta que durante las meditaciones matinales, los visitantes se sorprendían al darse cuenta de algo revelador. La verdadera transformación no ocurría en el templo ni en presencia del monje. Ocurría dentro de ellos mismos, cuando empezaban a observarse con honestidad y compasión. Con el sonido del viento moviendo los bambús y el agua cayendo suavemente, las palabras del monje se volvían más que instrucciones. Se transformaban en semillas plantadas en lo más profundo de la mente. Semillas que, con práctica y dedicación, darían fruto en forma de serenidad, claridad y fortaleza interior. Y es aquí donde esta historia se conecta contigo. Porque, al igual que aquellos buscadores de hace siglos, tú también has llegado a este punto en búsqueda de paz, claridad o dirección. Y al igual que ellos, estás a punto de recibir la misma guía ancestral que ha ayudado a tantos a calmar la mente mono. Esa mente inquieta que salta de pensamiento en pensamiento sin descanso. Lo que sigue no es un cuento ni una metáfora. Es una invitación real a recorrer paso a paso el mismo sendero interior que aquel monje enseñó en lo alto de la montaña. Ahora que conoces el origen, estás listo para comenzar el entrenamiento mental. La base del entrenamiento mental. Cuando el monje comenzaba a compartir los primeros pasos, lo hacía con la serenidad de quien sabe que el principio del camino es, al mismo tiempo, el más desafiante y el más decisivo. Porque antes de transformar la mente, debemos aprender a mirar dentro de ella con valentía. Por eso, los primeros 6 pasos constituyen la base, la raíz donde empieza a germinar la claridad. Paso 1. Reconoce el caos interno. El monje solía decir, no puedes limpiar una habitación si antes no enciendes la luz.
En nuestra mente ocurre lo mismo. Para transformar tu diálogo interno, primero debes observarlo sin juicio. Reconoce los pensamientos que saltan sin control, los miedos que vuelven una y otra vez, las preocupaciones que se alimentan unas a otras. No los rechaces. Míralos como mirarías nubes moviéndose en el cielo. El simple acto de observar ya inicia la transformación, porque la conciencia ilumina aquello que antes estaba oculto. Paso 2. El poder del aquí y el ahora. El monje caminaba cada mañana alrededor del templo y decía a sus discípulos: el pasado es una sombra, el futuro un espejismo, solo aquí puedes encontrar la vida. Estar presente es regresar a casa. Cuando tu mente se pierde entre recuerdos o anticipaciones dolorosas, pierdes el contacto con la única realidad que existe, este instante. Enfócate en tu respiración, en tus sentidos, en lo que está frente a ti. Cada vez que vuelves al presente, recuperas tu poder interior. Paso 3. Desarrolla la paciencia. Para el monje, la paciencia era un acto de amor hacia uno mismo. La comparaba con esculpir una piedra. Cada golpe, aunque pequeño, forma parte de una obra maestra. La transformación interior no es inmediata. Requiere repetición, constancia, suavidad. Cuando sientas impaciencia, respira. Reconoce que cada paso, incluso el más pequeño, es avance. La paciencia te enseña a vivir sin prisas, sin presión, sin exigir perfección. Paso 4. La importancia del silencio. En el templo había un pequeño santuario donde estaba prohibido pronunciar palabra alguna. El monje explicaba que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia pura. En el silencio, la mente deja de reaccionar y empieza a escuchar. Busca momentos en tu día para desconectarte del ruido del mundo y del ruido de tus propios pensamientos. En ese espacio silencioso, la mente se acomoda, se ordena y revela su verdadera naturaleza. Paso 5. Simplifica tu vida. El monje enseñaba que la vida moderna nos empuja a acumular objetos, tareas, obligaciones, pensamientos, y todo lo que acumulas alimenta el caos interior. Simplificar no es renunciar, es liberar espacio. Reduce lo innecesario en tu entorno y en tu mente para que tu energía pueda dirigirse hacia lo esencial. Cuando simplificas, tu interior respira. Paso 6. Escucha con atención. Finalmente, el monje decía: quien aprende a escuchar, aprende a comprender. La escucha consciente es una forma de meditación. Cuando oyes a alguien, sin interrumpir, sin adelantar respuestas, sin traducir cada palabra a tus propias historias, tu mente se calma. Estás presente, conectado, abierto. Este hábito no solo mejora tus relaciones, también entrena tu atención y fortalece tu serenidad interior. Aceptación, reflexión profunda y claridad mental. Pasos 7-10. Con los primeros 6 pasos, los discípulos aprendían a mirar su mente con más serenidad. Pero el monje sabía que, para avanzar hacia un nivel más profundo de transformación, era necesario entrar en territorios más sutiles del espíritu, la aceptación, la reflexión interna y la capacidad de convertir lo abrumador en algo manejable. Estos pasos marcan un antes y un después en el camino del buscador. Paso 7. Acepta lo incontrolable. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los pinos, el monje tomó un puñado de hojas secas y las dejó caer al viento. «Observa», dijo, «ningún esfuerzo tuyo puede cambiar su dirección. Así ocurre con muchas cosas en la vida. Aceptar no es rendirse, es reconocer que la lucha contra lo inevitable solo alimenta el sufrimiento. Aceptar es soltar la cuerda que te ata al miedo, al control, a la resistencia. Cuando entiendes que no puedes dirigir el mundo, descubres la libertad de dirigir tu mente.
y allí comienza la verdadera calma. Paso 8. Cultiva la autorreflexión. El monje llevaba a los discípulos a la orilla de un estanque cristalino. Cuando el agua está quieta, decía, puedes ver el fondo con claridad. Pero si la agitas, todo se vuelve confuso. La autorreflexión funciona igual. No se trata de pensar demasiado, sino de mirar hacia adentro con honestidad. Pregúntate qué deseas, qué temes, qué te domina. Observa tus patrones sin culparte. La mente que practica la introspección se vuelve un océano tranquilo donde se distinguen con claridad las corrientes profundas. Y es en esa claridad donde comienza la verdadera transformación. Paso 9. Enfócate en el esfuerzo, no en el resultado. Un joven discípulo solía preocuparse por fracasar antes incluso de intentarlo. El monje lo llevó a un campo de arroz. Mira a los agricultores, dijo. Ellos no pueden controlar la cosecha, pero sí la calidad de su trabajo diario. En la vida, obsesionarnos con el resultado nos roba la paz. Lo único que realmente pertenece a nuestro control es el esfuerzo presente, la intención, la dedicación, la honestidad con la que actuamos. Cuando te enfocas en lo que depende de ti, la ansiedad pierde fuerza. Cada acción se convierte en una práctica espiritual y cada paso, por pequeño que sea, un logro. Paso 10. Fracciona los pensamientos abrumadores. Una mañana, un discípulo llegó al templo con la mente llena de problemas. Mi mente es una montaña imposible de mover, confesó. El monje sonrió, tomó una pequeña piedra y la colocó a un lado. Entonces, mueve esto primero. La sabiduría de este paso reside en su simpleza. Cuando los pensamientos se acumulan, nuestra mente los percibe como gigantes indestructibles. Pero si los dividimos en partes pequeñas, una tarea, una decisión, una acción concreta, todo cambia. El peso disminuye. La claridad aumenta. Cada piedra movida es una victoria. Y al mirar atrás descubres que la montaña ya no es montaña, sino un sendero que has ido despejando. Estos 4 pasos llevan al discípulo a un estado de comprensión más profunda de sí mismo. A través de la aceptación, la introspección, el enfoque correcto y la simplicidad aplicada a los desafíos, la mente se vuelve menos temerosa y más confiada. Es aquí donde el viaje interior se vuelve verdaderamente transformador. Fortalecimiento interior y reconexión con lo esencial. Tras comprender la aceptación, la introspección y el arte de enfrentar los desafíos mentales sin quedar atrapado en ellos, el monje guiaba a sus discípulos hacia una etapa aún más profunda del entrenamiento, la del fortalecimiento interior. Aquí no se trataba solo de calmar la mente, sino de transformarla desde sus cimientos, de enseñarla a caminar con firmeza, incluso cuando la vida se vuelve incierta. Estos 5 pasos crean el equilibrio perfecto entre fortaleza y suavidad, entre disciplina y compasión. Paso 11. Practica el malestar voluntario. Una mañana, el monje llevó a un joven al río helado que corría detrás del templo. «Sumérgete», le dijo con voz firme pero serena. El discípulo dudó, tembló, pensó en retroceder hasta que finalmente entró en el agua fría como cuchillos. Cuando salió, el monje explicó: «La mente teme lo que no conoce, pero cuando eliges enfrentar voluntariamente el malestar, descubres que lo que parecía una amenaza era solo una ilusión. Esta práctica no es sufrimiento innecesario, es entrenamiento espiritual. Al exponerte de forma consciente a pequeñas incomodidades como el frío, el silencio, la incertidumbre, aprendes que puedes resistir más de lo que creías. Y con ello, la mente deja de anticipar catástrofes. Se fortalece, confía, se expande. Paso 12. Conéctate con la naturaleza.
Después de la práctica en el río, el monje solía llevar a los discípulos a caminar entre los árboles. Decía que la naturaleza es el maestro más antiguo del mundo. Los bosques enseñan paciencia, las montañas, estabilidad, los ríos, fluidez, el viento, desapego. Estar en contacto con la naturaleza purifica la mente de un modo que pocas prácticas logran. La brisa, los aromas, los sonidos orgánicos, todo calma el sistema nervioso y reconecta al ser humano con su esencia. En un mundo saturado de estímulos, regresar a lo natural es como recargar una batería espiritual. En la quietud del entorno natural, los discípulos descubrían que la mente se ordena sola, sin esfuerzo. Paso 13. Practica la gratitud. Cada noche, antes de dormir, el monje encendía una vela y pedía a los discípulos mencionar algo por lo que agradecían. La gratitud es una luz que revela lo que la queja oculta, decía. Al practicar la gratitud, no estás negando tus dificultades, estás ampliando tu visión. Estás recordando que incluso en medio de la tormenta existen bendiciones, aprendizajes, apoyos, momentos de calma. La gratitud desplaza la mente del déficit hacia la abundancia, y una mente que reconoce lo bueno se vuelve menos temerosa, más confiada, más capaz de ver con claridad. Paso 14. Cultiva la compasión hacia ti mismo. El monje observaba que muchos discípulos eran amables con todos excepto consigo mismos. ¿Cómo pretendes curar tu mente si la sigues golpeando con tus propias palabras?, preguntaba. La compasión hacia uno mismo es el antídoto contra la autocrítica destructiva. Es comprender que cometer errores no te hace indigno, te hace humano. Es hablarte como lo haría un maestro, con paciencia, comprensión y firmeza suave. Al cultivar esta compasión, el diálogo interno se suaviza, cesan las batallas mentales innecesarias y la mente comienza a descansar. Y solo una mente descansada puede despertar a su verdadera naturaleza. Paso 15. Meditación diaria. Antes del amanecer, el templo resonaba con la respiración sincronizada de los practicantes. El monje enseñaba que la meditación no es un acto extraordinario, sino un hábito cotidiano. Cada sesión era como limpiar un espejo cubierto de polvo. Al principio, solo se retiraban algunas partículas. Con el tiempo, el reflejo se volvía más claro, más luminoso, más fiel a la esencia. La meditación no requiere perfección ni horas largas, requiere constancia. Incluso unos minutos al día bastan para aquietar la mente, observar los pensamientos sin identificarse con ellos y regresar una y otra vez al centro interior. Estos 5 pasos consolidan una fuerza interna que no depende de circunstancias externas, sino de la estabilidad cultivada desde lo profundo del ser. Generan una mente capaz de sostenerse, de comprenderse y de no derrumbarse ante cada emoción o pensamiento que aparece. Y así, el discípulo se prepara para el paso final, aquel que conecta todas las enseñanzas, la respiración consciente y la técnica milenaria del sosiego profundo. La respiración consciente y la técnica milenaria del sosiego profundo. Después de cultivar la paciencia, la compasión, la fortaleza interior y la conexión con la naturaleza, el monje sabía que había llegado el momento de entregar la enseñanza final, aquella que sostiene todas las demás, la respiración consciente. Porque en el fondo, la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, entre el caos y la calma, entre el sufrimiento y la claridad. Una mañana serena, cuando el sol apenas tocaba las hojas del bambú, el monje llevó a sus discípulos hasta la orilla de un lago transparente. El agua estaba tan quieta que parecía un espejo. «Observad», dijo. Los discípulos miraron su reflejo perfectamente nítido.
Entonces el monje tomó una vara y agitó la superficie. Las ondas distorsionaron todos los reflejos. «Así es vuestra mente», explicó. «Cuando se agita con pensamientos, miedos y anticipaciones, nada puede verse con claridad. Pero la respiración es lo que calma el agua». Paso 16. Respira conscientemente. La respiración consciente no es simplemente inhalar y exhalar. Es un acto sagrado, una invitación a regresar al instante presente. Cada respiración profunda es como una mano suave que apaga poco a poco los incendios del pensamiento excesivo. El monje enseñaba a inhalar como si se tomara un sorbo de vida y a exhalar como si se soltara aquello que ya no sirve. Con cada ciclo el cuerpo se afloja, el corazón se aquieta y la mente se clarifica. Pero el monje también sabía que en momentos de estrés extremo, la mente puede resistirse incluso a respirar con calma. Por eso compartía una técnica milenaria, reservada para los practicantes más comprometidos, la meditación de la respiración profunda. Una práctica que, según decía, podía detener la tormenta interna en cuestión de minutos. La técnica milenaria del sosiego profundo. El monje guiaba a los discípulos paso a paso. 1. Encuentra un lugar tranquilo. No tiene que ser un templo. Puede ser tu habitación, un parque, un rincón de tu casa. Lo esencial es el silencio interior que crearás allí. 2. Adopta una postura estable. Espalda recta pero relajada, hombros hacia abajo, manos sobre las piernas. Cierra los ojos para que la mente deje de dispersarse. 3. Comienza respirando con naturalidad. Observa tu respiración sin modificarla. Siente el movimiento del abdomen, el aire entrando y saliendo. 4. Profundiza la respiración. Inhala profundamente contando hasta 4. Retén 2 segundos. Exhala contando hasta 6. Repite este patrón varias veces. Es una danza entre el cuerpo y el alma. 5. Visualiza la calma entrando en ti. Imagina que cada inhalación es una luz cálida que recorre tu interior. Imagina que cada exhalación libera tensión, estrés y ruido mental. 6. Mantén la atención. Si la mente se distrae porque lo hará, simplemente regresa a la respiración. Sin juicio, sin enojo, con la suavidad de quien guía a un niño de ninos. Vuelta a casa. 7. Finaliza con gratitud. Abre los ojos lentamente y agradece por el momento de calma que acabas de regalarte. Esta técnica, repetida cada día, no solo calma la mente, refuerza todos los pasos anteriores. Te vuelve más presente, más compasivo, más enraizado en tu propia vida. Porque la respiración consciente no es un simple ejercicio, es una forma de vivir. Cuando el monje terminó la enseñanza, el lago volvió a quedar inmóvil. Los discípulos se miraron entre sí con una nueva claridad en los ojos. Algo profundo había cambiado en su interior. Y el monje, con una leve sonrisa, concluyó: quien domina su respiración, domina su mente. Y quien domina su mente, camina libre por la vida.